El movimiento audaz de Cine Munsal sacudió el mundo del espectáculo. La misma silueta que globalizó a las mayores estrellas, un negro que no perdona miradas y un gesto que dejó a todos preguntándose si fue moda o mensaje. Bienvenidos a Chismes de Turquía. Antes de meternos de lleno en la historia, suscríbanse y activen las notificaciones, porque lo que van a escuchar hoy, amigos, podría cambiar por completo como ven la noche en la que Sinem apareció con Ozan Akbaba a su lado, como sombra y como espejo, en los Elle Style Awards 2026. Sí, la gala de la que todos hablaron y que aún días después, sigue levantando olas de comentarios cruzados, halagos, dudas y silencios calculados. Sinem Munsal, que desde hace meses domina titulares gracias a Esref Rüya y a cada paso que da fuera de los sets, esta vez no acaparó miradas por una escena dramática ni por un estreno, sino por ese mugler negro salpicado de brillos que dibujaba su figura con una precisión quirúrgica. ¿Fue solo una presencia elegante en una noche de glamour, o había un mensaje enterrado, uno de esos que no se escribe en notas de prensa pero que todos comprenden? Ozan Akbaba caminó medio paso detrás, impecable en su porte, dejando que la luz rebotara únicamente sobre ella. Para algunos, un ejemplo de apoyo silencioso, para otros, el preludio de una distancia que huele a premeditación. El vestido, un mugler con cuentas idéntico al que en su momento lucieron Dua Lipa y Georgina Rodríguez, partió a las redes en dos, quienes aplaudieron el simple y elegante y quienes, con la misma velocidad, hablaron de simbolismo y de poder. Hubo comparaciones inevitables, colajes en segundos, hilos interminables de análisis micro a micro, el drapeado, el brillo contenido, la caída exacta que compite con la luz de la alfombra. Y detrás del telón, se adivinó tensión. Miradas medidas. Charlas cortas. Susurros que repetían distancia consciente como si cada centímetro entre Sinem y Ozan hubiera sido ensayado para contar una historia sin palabras. En abril, Sinem, la figura central de Esref Rüya, eligió el negro. ¿Simple y elegante o un recado cifrado? El fenómeno de la serie crece capítulo a capítulo y, con él, la atención sobre la vida privada y las elecciones estilísticas de su elenco. Sinem da vida a Nisan con una entrega que sus colegas elogian, y ahora su presencia en la alfombra roja tiene aura propia. Esa noche se convirtió en una de las más comentadas, no solo por el brillo medido de su mugler, sino por el modo en que Ozan la acompañó sin invadir, guiando el paso, marcando el ritmo, y a veces, según cuentan los testigos, apartando discretamente a quienes querían una foto conjunta. ¿Fue nobleza del negro o una declaración de poder? La pregunta se propagó como fuego en maderas secas. El mugler ceñido, la melena suelta con acabado pulcro, joyas grandes y valientes, maquillaje minimalista pero quirúrgico, nada estaba improvisado. Fuentes cercanas aseguran que Sinem y su equipo se encerraron horas con pruebas de luz, cámaras de ensayo y un mapa de poses. El resultado buscado, muy rotunda pero distante. Ozan por su parte eligió un traje sobrio, sin estridencias, y dejó claro que el protagonismo era de ella. No la interrumpió en el cruce con fotógrafos. No se adelantó en la entrada, no ofreció declaraciones que no hubieran sido pactadas. Las redes explotaron en segundos. Sigue preciosa, simple pero impactante, estrella de alfombra. En medio de los elogios, los rumores. Un sector del público vinculó el negro a susurros de tensiones instaladas y distancia emocional que venían rebotando desde hace semanas. Quien haya pisado el set de Esref Rüya lo sabe, el éxito trae presión y la presión exige sacrificios. Y justo por eso, la pose elegante y a la vez contenida de Sinem reavivó la hipótesis de un frío táctico para proteger la marca que hoy significa su nombre. Ozan, siempre correcto, optó por sonreír poco y hablar menos. ¿Qué pasa en el set de Esref Rüya? Los episodios lideran, el rating arde, la maquinaria no se detiene. Compañeros recalcan la devoción de Sinem por Nisan, hay días en los que dicen, el personaje la acompaña más allá de las cámaras. Algunos informes sostienen que le cuesta desprenderse de esa psicología fuera del estudio. Y hubo quien leyó el mugler negro como la cápsula perfecta para transitar ese estado mental en público, una armadura brillante, una piel nueva donde refugiarse. Ozan, cuentan los de confianza, lo entiende y la deja respirar. Nada de dramatismos donde hay estrategia, nada de gritos donde basta con una mirada. Imagen consciente, repiten estilistas y publicistas. Los premios confirman el ascenso.
Hace unas semanas, Sinem alzó el galardón a Actriz Inspiradora del Año, en la 61ª Golden Awards, un guiño de la industria a su impulso. Su entrada en los Elle Style Awards con este Mugler fue leída como capítulo 2 de la misma narrativa. No es solo estrella de televisión, empieza a convertirse en referente de estilo, escribieron varios editores. Se rumorea que marcas internacionales preparan colaboraciones de largo recorrido con su nombre. Que haya elegido Mugler, firma predilecta de globales como Dua Lipa y Georgina Rodríguez, refuerza el mapa. Y el detalle no pasó inadvertido, Ozan se mantuvo a su altura sin opacarla, como si supiera que la fotografía que quedará para la historia debía ser la de ella ocupando el centro exacto. ¿Casualidad o movimiento calculado? La misma pieza asociada a figuras globales abrió el debate, ¿coincidencia o demostración de fuerza? Cercanos a Sinem aseguran que la compara con esas estrellas, no la intimida, la desafía. Que no pretende ser perfecta y que justo ahí radica su motor. Los cuchicheos apuntan a que quiere dejar atrás la etiqueta de figura local y que mira, con paciencia de maratonista, hacia proyectos internacionales. El Mugler negro como señal silenciosa de un cambio de era. Y Ozan, mientras tanto, ordenando sus propios guiones y planes de producción, pero sin eclipsar el relato de esa noche. El detrás de escena de los Elle Style Awards 2026 fue, quizás, el verdadero escenario. Sinem se mostró reservada, habló lo justo con lo justo. Algunos lo leyeron como cansancio, otros como postura milimétrica. En la alfombra, su expresión fue sobria, decidida. No sonrió siempre y cuando lo hizo fue exacto. Varios cronistas interpretaron esa economía como mensaje e incluso sin sonreír, decía lo que quería decir. Ozan, siempre a la distancia correcta, evitó poses en exceso, y solo aceptó una foto conjunta cuando ella le tocó el brazo con suavidad. ¿Coreografía? ¿Acuerdo? Distancia consciente volvió a circular en voz baja. La línea entre Nissan y la vida real es cada vez más fina. Nissan es fuerte, frágil y distante, Nissan se guarda cosas, Nissan se reconstruye. Ver a Sinem en los Elle fue para muchos, ver a Nissan fuera del set, como si el personaje se hubiera colado en esa alfombra. Era como ver a Nissan en la pasarela, se leyó en un comentario que acumuló miles de likes. ¿Intencional o coincidencia? Nadie responde con certeza. Ozan, que conoce los matices del trabajo de su pareja, opta por el respeto al proceso, no sobreexplicar, no negar lo evidente. Sinem Unsal ya está en otra liga, fue la conclusión que coincidieron varios editores tras la gala. La suma de premios, el empuje de Esref Rüya y sus decisiones de estilo dibujan un mapa que excede Turquía. Elle 2026 encendió un faro nuevo. El negro, con su nobleza innata, la separó del ruido sin desconectarla del mundo. En medio de ese avance la pareja quedó bajo la lupa, la distancia fue táctica para enfriar chismes o la señal de un desgaste silencioso. La respuesta de momento sigue sin confirmación, y tal vez así lo prefieran, porque el misterio vende mejor que cualquier anuncio. Simple y elegante o estratégica y cargada de significado. El Mugler negro seguirá girando en la conversación, como una moneda en el aire. Para una parte, es la prueba de que Sinem domina el minimalismo con contundencia. Para otros, la evidencia de una jugada calculada. Y hay quienes ven un retrato de dos atando cabos en privado, ella marcando el ritmo, él sosteniendo la luz sin pedir foco. Lo innegociable, la noche ya tiene nombre propio, y la foto principal la muestra a ella siguiendo una coreografía de pausa, brillo y control. En Chismes de Turquía vamos detrás de las bambalinas. Hoy, desarmamos el mensaje del negro que Sinem llevó a los Elle Style Awards 2026. ¿Fue una elección de estética pura o un gesto consciente lleno de subtexto, como se murmuró en pasillos? Lo que es seguro es que Sinem ya no se mide solo por escenas televisivas. Cada paso sobre una alfombra, cada pose, cada detalle en su estilismo, se volvió un renglón en su narrativa pública. Entre Nissan y la mujer que la interpreta hay una frontera móvil. Una carrera que acumula trofeos. Y una nube de rumores que insiste en no disiparse. Microescenas de esa noche completan el dibujo. Un saludo medido a una colega con la que se le adjudican desencuentros. Un fotógrafo insistente que no consiguió su sonrisa amplia. La forma en que acomodó el tirante cubierto de cuentas sin despeinar el cabello, como si un roce de más pudiera cambiar el guión.
Y Ozan a 2 pasos mirando de reojo el móvil, levantando la vista cuando ella avanzaba y bajándola cuando tocaba ceder el paso. Los insiders hablan de un acuerdo, distancia consciente para que la nota sea estética y no romántica. Las comparaciones con Dua Lipa y Georgina Rodríguez no tardaron. ¿Aspiración global o espejo invertido? Los estilistas subrayan que ese mugler exige postura y silencio, el vestido habla por ti. Sinem entendió la lección, y Ozan tampoco la contradijo. Quienes los tratan fuera de cámaras afirman que, lejos de reflectores, ellos son risas y sobremesas. Pero aquella noche, el idioma fue la contención. El negro como gramática, la pulcritud como adjetivo, el brillo como signo de puntuación. El futuro asoma con señales. Marcas de lujo tantean a Sinem para embajadas y cápsulas exclusivas. Directores extranjeros piden audiciones discretas. Ozan baraja coprotagonizar un thriller fuera del circuito habitual y producir una miniserie. La idea del poder de 2 circula entre agentes, cruzar talentos sin pisarse. Todo, sin embargo, se reduce a una imagen, un vestido negro que encendió la noche sin llamaradas. En Chismes de Turquía vamos a seguir cada gesto, cada sílaba, porque a veces el silencio cuenta más que los discursos. Y ahora, la pregunta vuelve a ustedes. ¿Fue el negro de Sinem Unsal simplemente elegancia o un despliegue consciente de poder? ¿Es casualidad que la misma pieza ya haya vestido a figuras globales, o asistimos a la hoja de ruta de su internacionalización? ¿Creen que está lista para proyectos fuera de Turquía y que Ozan Akbaba, desde su propia trinchera, acompaña el salto calculando tiempos y apariciones? Déjenlo en los comentarios, en el próximo vídeo leeremos las opiniones más encendidas. No olviden darle like, suscribirse y activar la campana. Aquí, donde se cuentan los secretos que se susurran, seguimos con ustedes. Hasta la próxima y atentos, porque esta historia aún no cierra telón.